que vayan tomando su asistencia. Me acabo de enviar un formulario ahí en Forms que les va a aparecer en el chat para que vayan dando clic en presente, y mientras pues vamos a compartir también mi pantalla. Ya comenzamos la grabación también de esta sesión de hoy, y quiero compartir mi pantalla para que comencemos la presentación. Ok, chicos. Bueno, pues en este día vamos a hacer un poco la aplicación de lo que hemos visto en las dos sesiones anteriores. Hemos abordado algunos temas como son pues todas el marco regulatorio que aplica para el uso racional de los medicamentos, y cuál es la importancia de todo ello para poder llegar a evitar los errores de medicación. Y al final de la sesión anterior hacíamos únicamente mención, y hoy vamos a abundar un poquito más en ello, acerca de los correctos que debemos de aplicar durante nuestro trabajo, durante nuestra práctica profesional, para precisamente poder evitar este tipo de incidentes. Bueno, pues en la sesión de hoy pues la vamos a titular como registros en la administración de medicamentos, y vamos a tener tres objetivos en esta clase. El primero de ellos es que vamos a hacer una distinción entre los diferentes tipos de sistemas de registros que se emplean para la administración de medicamentos. Un segundo objetivo es que vamos a aplicar los correctos en la aplicación de medicamentos. Y finalmente vamos a también conocer algunas abreviaturas que son universales en la utilización de medicamentos. ¿De acuerdo? Bueno, aquí vamos a comenzar la primera parte con los registros. Me gustaría que en esta sección pudiéramos hacer algo más interactivo. ¿Alguien de ustedes recordará cuáles fueron los elementos que debe de contener una receta médica? Sabemos que antes de llegar a los registros, pues tiene que haber una orden, tiene que haber una prescripción de estos tratamientos, perdón, de estos tratamientos farmacológicos. Y bueno, pues por eso pongo en esta diapositiva, ¿no? Que todo comienza con la prescripción. Aquí voy a presentarles algunos ejemplos de algunas recetas médicas, y quiero que ustedes me vayan apoyando para analizarlas y poder identificar si cumplen con lo que mencionamos acerca de cuáles son los elementos que deben de estar contenidos en esta prescripción, desde la plantilla que ya está preimpresa en esta receta hasta lo que está, los registros que se hacen acerca del paciente, acerca de los medicamentos. Voy a poner la pantalla completa. Si alguien quiere tomar la palabra, abra su micrófono y me dice su nombre y me da su opinión acerca de esta imagen que ve en su pantalla. Profe, ahí faltaría la firma del médico, ¿no? Exacto. Esa es una primera observación y bastante evidente que está... ¿Sí? No, y digo que porque tiene el nombre del médico, la cédula profesional, tiene la dirección, tiene la somatometría, también faltaría la somatometría, ¿no? Porque tiene los signos vitales. Lo único que faltaría, pues sí, es la firma y pues a completar también la somatometría y ya. En lo particular, Así es. Sí, una primera observación es precisamente la información que está ausente, ¿no? No tenemos peso, no tenemos talla y no tenemos una firma de un médico que suponemos que es el doctor de que aparece su nombre allá en esta hoja, en esta receta membretada, pero esa es información que debería de estar aquí asentada. Sí es una buena observación porque en ninguna parte de esta receta tampoco vemos la edad del paciente, y suponemos que a lo mejor se trata de un adulto,
aunque pues bueno, la talla y el peso serían información muy importante si nosotros quisiéramos hacer un cálculo de dosis, si se tratara de un paciente pediátrico. Muy bien. ¿Quién más me dice algo acerca de esta receta? ¿Alguien más puede abrir su micrófono y opinar acerca de lo que está viendo en pantalla? Yo, profesor. Sí. Profesor, Bien. también faltaría la vía de administración, ¿no? Ajá. En cualquiera de los 4 medicamentos que están allí escritos, no se indica ninguna vía de administración. Podríamos quizá, quienes ya tenemos alguna experiencia manejando algunos medicamentos, decir, bueno, pues el primero es intramuscular, el segundo es vía oral, el tercero es vía oral, el cuarto es vía oral, pero recuerden ustedes que hay medicamentos que van a tener diferentes formas farmacéuticas y que se pueden administrar, ya sea por una u otra vía. En el caso, por ejemplo, de paracetamol, hay esta formulación en tabletas que se administra vía oral, pero también hay un fármaco o un medicamento que se llama proparacetamol, que es una formulación para administración intravenosa. Entonces, es bien importante también esta observación porque está ausente ese dato. ¿Alguien más iba a opinar? Sí, yo, profesor. Sí, dime. Por ejemplo, en la de aspirina Protec le faltaría la dosis porque solamente dice cada 24 por un mes. Así es, correctamente también. Esto, muchos a lo mejor presuponemos que como los productos que ya se encuentran comercializados en una presentación única, ya no debemos de describir cuál es la concentración de cada unidad de dosis y cuánta es la dosis que vamos a administrar. Eso es bien importante porque si bien en los primeros 3 medicamentos, Ceftriaxona, oseltamivir, paracetamol, viene indicada la concentración del producto, como es 1 gramo, 75 miligramos, 500 miligramos. En el caso de la aspirina Protect no aparece ese dato y el paciente pues podría quizá, ¿no? A lo mejor, por un lado decir, bueno, pues si abro la cajita y el blister tiene las tabletas separadas, pues me tomo una de ellas. Pero quizá haya uno más aventurado que diga, no, pues el doctor no me dijo, pero pues yo creo que si me tomo 2, pues me va a hacer más efecto y me voy a recuperar pronto. Ok, ¿alguien más que pueda hacer alguna observación? Todavía hay algunos elementos que son importantes. Ajá, a ver, dime. También faltaría incluir el probable o el diagnóstico y algunas recomendaciones, por ejemplo, si tiene que tomar abundantes líquidos o cambiar la dieta. Así es correcto. O sea, también cuando nosotros damos una prescripción, quizá alguno de estos medicamentos requieran el apoyo, por ejemplo, de un profesionista de la salud para hacer una administración, por ejemplo, intravenosa, intramuscular, etcétera. Y si el paciente se presenta con alguno de estos profesionistas y muestra su receta, pues uno debe de tener también un antecedente de cuál es la enfermedad que se está tratando, precisamente porque nos va a servir para hacer una relación entre los medicamentos que se están describiendo aquí con el diagnóstico clínico. Si nosotros, por ejemplo, ustedes podrán quizá a lo mejor inferir que, como dice ahí arriba, abajito del nombre del paciente, saturación 94%, pues que bueno, esto es una receta que este médico prescribió sospechando que se trate de COVID, ¿no? 19. Pero sí, si nosotros no agregamos un diagnóstico, pues puede ser cualquier tipo de proceso infeccioso. Por la presencia de oseltamivir podríamos pensar que es influenza estacional, pero no hay una manera de que lo podamos aclarar. Y también es bien importante, ¿no? En nuestra receta médica, pues no se tiene que reducir solamente al manejo farmacológico, sino también siempre vale la pena acompañar algunas indicaciones precisamente para hacer un uso correcto de estos medicamentos. Además de la dosis, concentración, duración, pues podemos hacer una anotación acerca de que este es para la fiebre, este es para el dolor, este es para la infección, etcétera. Y también si hay alguna indicación extra
por ejemplo, si lo debe de tomar antes o después de los alimentos o con la presencia de los alimentos o cualquiera de esas variables que más adelante las vamos a conocer, que podrían interferir con la farmacocinética o la farmacodinamia de este producto. ¿Y alguien más que quiera hacer una última observación antes de pasar a la siguiente? También en la ceftriaxona le falta el tiempo, ¿no? Porque nada más dice 1 cada 24, pero no indica por cuántos días. Exactamente, ese también es una información bien importante. Acuérdense ustedes que la duración del tratamiento es un elemento de la receta médica y también es, si ustedes recordarán las últimas diapositivas de la sesión anterior, hablábamos de los errores de medicación y uno de ellos estaba relacionado precisamente a una duración del tratamiento diferente a la que se proponía llevar a cabo. Aquí podemos a lo mejor medio descifrar la letra y entendemos que dice 1 gramo cada 24 horas, pero la última inscripción quizás sea una S de horas o sea un 5 de días, pero como no hay después de esa escritura una unidad de tiempo como lo son días o semanas o meses, pues el paciente no va a saber exactamente cuándo terminar su tratamiento y pues si él se siente mejor al cabo de 3 días, probablemente suspenda el tratamiento, pero si tampoco mejora, el tratamiento lo va a extender tanto tiempo él lo crea considerado hasta que, bueno, a lo mejor tenga la oportunidad de comunicarse con su médico y de hacer la aclaración de esta receta. Entonces, si se dan cuenta, miren, en tan solo una receta nos encontramos diferentes tipos de errores, desde omisiones, desde información incompleta, desde duraciones que no están descritas, la falta de un diagnóstico clínico. La letra, pues bueno, parece que no es tan ilegible, pero sin embargo, bueno, sí se puede interpretar, sobre todo cuando ahorita que veamos de las abreviaturas, vemos aquí en las unidades que es un poquito ahí difícil distinguir entre si es una M y una G o es un 8, entonces hay que ser muy claros en esta parte, ¿no? Recuerdan ustedes también acerca de la denominación de los medicamentos que iba a haber una denominación genérica, que en este caso es ceftriaxona o celtamivir y paracetamol, pero que también hay una denominación distintiva que antes que esta debemos de preferir siempre anotar denominación distintiva. Entonces aquí la aspirina Protect pues es una denominación distintiva de lo que contiene ácido acetil salicílico en una formulación específica, ¿no? Ok, pues vamos a continuar con esta siguiente receta. Esta es un poquito quizá más... a lo mejor no es tan real, pero bueno, también nos da algún ejemplo. Es el doctor Gregorio Chapatín, que parece sacado de algún programa de humor. Y viene una prescripción. Igual aquí, ¿pueden decirme cuál sería, así a grandes rasgos, la información que no tenemos presente o que está incorrecta? Que se le receta la amoxicilina, 500%. El paciente si está es un poco elegible, no tiene somatometría completa. Y pues igual el medicamento, no sé que es amoxicilina en cápsulas cada 8 días. La letra no es muy legible, digamos. Así es correcto. Creo la cédula profesional del médico. Así es también. Ok, tu compañero varón, que también que estabas opinando, ¿podrías agregar algo más? Pues de que indicaba que eran creo que 500 miligramos de la amoxicilina. Ok, sí, si se dan cuenta, pues lo primero que resalta es que la letra es ilegible, ¿no? O sea, alcanzamos a distinguir que dice señor Fernando, pero ya no entendemos lo que resta, ¿no? Su apellido. No tenemos más información acerca del paciente, si se trata, bueno,
por el antenombre que es señor, pues bueno, suponemos que es una persona adulta, pero en la prescripción únicamente nos indica una denominación genérica que es amoxicilina, 500 miligramos en cápsulas, y nos dice que suponemos que una tableta, porque no me vuelve a hacer mención de cápsulas, cada 8 horas y por 7 y algo que suponemos también que dice días, ¿no? Y tampoco se hace no se abunda un poco más acerca de las indicaciones para el uso de este medicamento, y aparece una firma ahí que suponemos que es la del médico, pero que también está un poquito incomprensible. Y bueno, podría haber información adicional que podríamos incluir aquí en esta receta, como bien decía la compañera, pues acerca de la somatometría, nuevamente el diagnóstico del paciente y alguna otra información que nos pueda respaldar la correcta aplicación de este tratamiento, ¿no? Entonces, dense cuenta cómo en estos diferentes ejemplos que son tomados todos de internet, entonces algunos de ellos sí son reales. Por ejemplo, aquí podemos ver una más. Está un poquito ilegible la imagen por la calidad más bien del archivo. Pero bueno, podemos ver también otro tipo de información. Miren, igual, a ver, ¿alguien más quiere opinar? Diferentes a los compañeros que ya también opinaron, para que también podamos analizar esta receta. Pueden decirme su nombre al comienzo de su participación para que también, como no veo ahorita la pantalla de Teams, no sé cómo llamarles. Perdón. Díganme aquí a partir de esta receta, ¿qué pueden observar? ¿No, nadie? Que no se ve su cédula profesional. Ok, bueno, aquí quizá pues, la imagen se recortó, digo, no estaba completa, pero probablemente los datos del médico estén en el encabezado. Puede a lo mejor ahí estar su nombre, la cédula profesional, quizá la institución donde trabaje. Vemos que se ocultó el nombre del paciente, solamente aparece Gael, y viene un diagnóstico que no venía en las recetas anteriores. Aquí sí aparece faringitis viral. ¿Qué les llama la atención de esta receta? Para, bueno, si conocen alguno de estos medicamentos porque los hayan visto anteriormente, y también acerca de su prescripción. ¿Qué les llama la atención? Que esta sí viene más completa, ¿no, profe? Porque trae la edad, la fecha, el tiempo de tratamiento, vías de administración y la dosis. Así es. Sí, contiene mucho más. Profesor, Ajá, dime. dice que reacciona 1 gramo solución inyectable, una cada 24 horas, pero Así no es. sé si dice 14 días o 4 días. En dado caso de que sea 14 días, es mucho antibiótico para el paciente. Por lo regular se mandan 5 a 7 inyecciones. Así es. Ajá. Sí. De parte también, profe, la medicación de la ceftriaxona de 1 gramo está igual mal, ¿no? Porque es un niño de 1 año con 2 meses y el gramaje está equivocado. Tendría que ser a lo mucho de 500. Exacto. O sea, sí tenemos más información acerca del paciente. Desde luego que nos damos cuenta que es un paciente pediátrico, tiene 1 año con 2 meses. Tenemos sus signos vitales, frecuencia cardíaca, respiratoria, temperatura, no tiene fiebre en ese momento. Dice que no, alergias negadas, y tenemos un peso que a partir de ese podríamos nosotros hacer el cálculo de la dosis ponderal de acuerdo, bueno, a cada uno de ellos de acuerdo a su peso, ¿no? 12.8 kilos. Pero, en primer lugar, vemos que hay un diagnóstico que es faringitis viral, y vemos un esquema de 4 medicamentos que, si bien sí describe la denominación genérica, pone una unidad de dosificación, pone la forma farmacéutica, pone la unidad de dosis, la frecuencia y la duración del tratamiento. Pero una primera observación bastante acertada es esta, ¿no? Se prescribe ceftriaxona, 1 gramo en una solución inyectable, y dicen directa, ¿no? 1 cada 24 horas por 14 días. Es una dosis que, como bien dices, o sea,
está por arriba de la dosis que requiera quizá este paciente por el peso que tiene. Y por otro lado también es verdad, ¿no? 14 días es un tiempo muy prolongado para utilizarlo en un niño tan pequeño. Y además, si hacemos una correlación entre el diagnóstico clínico y lo que prescribimos, no hay una congruencia. ¿Por qué? Si es una faringitis viral y yo como médico presumo que es viral, no me sirve absolutamente de nada el uso de la ceftriaxona en este caso. Porque si yo a lo mejor en lugar de viral dijera que fuera probablemente bacteriana, bueno, entonces allí sí sería justificado el utilizar un antibiótico, pero entonces el primer error así también muy importante pues es el uso de un medicamento, la elección de un medicamento que no es la idónea de acuerdo al diagnóstico del paciente y la dosis que tampoco se ajusta a su peso corporal y una duración de tratamiento muy prolongada para la ceftriaxona. Ok, ¿alguien más hace alguna otra observación acerca de los otros medicamentos? A ver, les voy a echar un poquito la mano porque a lo mejor quienes no están familiarizados con medicamentos les voy a decir. El aciclovir es un medicamento antiviral. Es un medicamento que contiene, por ejemplo, el producto que conocemos como cicloferón y es un antiviral casi específico para el tratamiento de virus herpes simple o virus herpes zóster. Entonces, nos indican aquí aciclovir, 250 miligramos en 5 mililitros. No nos dice si es una suspensión, no nos dice si es una, para administración parenteral o para administración oral. Y nos dice que le vamos a administrar 7 mililitros cada 6 horas por 6 días. De acuerdo al diagnóstico, ¿cree que sea útil administrar aciclovir en este paciente? No, tampoco la nistatina, ¿no, profesor? Porque esa es para candidiasis. Exactamente. Tenemos un antiviral. Bueno, ya tuvimos el primer medicamento que es un antibiótico. Luego administramos un antiviral que es el aciclovir y después viene un antimicótico que es la nistatina y nos dice 100,000 unidades, pero tampoco nos dice si es cuál es la forma farmacéutica, si son una suspensión o qué es. O sea, no lo dice, ¿no? No tenemos esa información y nos indican 3 mililitros cada 6 horas por 7 días. Y bueno, ya tenemos 3 medicamentos antiinfecciosos en un paciente que nos indican que su diagnóstico clínico es una faringitis viral. Entonces, la ceftriaxona dijimos no va a ser útil porque no tenemos la sospecha de una infección bacteriana. El aciclovir no está indicado en este caso porque no estamos ante una infección por virus herpes simple o por virus herpes zóster. Y la nistatina pues tampoco la justifica porque no tenemos un paciente que a lo mejor nos digan aquí como diagnóstico candidiasis oral, ¿no? Si tuviera ese diagnóstico, bueno, valdría la pena a lo mejor sí dar la nistatina porque a lo mejor en niños pequeñitos cuando tienen fiebre o cuando tienen también el uso un poquito más prolongado de antibióticos, les sale lo que las mamás le llaman algodoncillo y están irritables, no quieren, rechazan todo el alimento. ¿Por qué? Pues porque tienen toda la cavidad oral, la lengua, encías, hasta el esófago muy inflamados y desde luego que les causa mucho dolor. Entonces, allí sí podría ser útil administrar nistatina, pero en este caso la verdad es que pues ninguno de los 3 medicamentos tiene una justificación con este paciente, ¿no? Entonces, ya de entrada, estamos haciendo una elección incorrecta de medicamentos, ¿no? Y finalmente tenemos otro último que es la neomelubrina. Neomelubrina, ¿saben ustedes qué contiene? Es muy usado en todas las familias. Bueno, según yo quiero entender que se usa para niños pequeños, ¿verdad? En el caso de gripe o calentura, creo. Ajá, así es. Gracias, Juan. La neomelubrina es precisamente un medicamento antipirético, o sea, es analgésico también. Lo que contiene es metamizol.
al igual que las recetas pasadas, decíamos que es importante que pongamos la denominación genérica, ¿no? Y en lugar de nemelubrina, preferiríamos mejor agregar metamizol. Sí, si es un proceso infeccioso, es probable que la mamá, cuando lo llevó, haya dicho, ¿qué cree, doctor? Ha tenido fiebre, y el médico, pues, con la intención de controlar la temperatura, pues indica este medicamento antipirético. Dice aquí 10 mililitros cada 8 horas, durante 3 días. A mí se me hace que de entrada es una dosis un poquito alta también para este niño. Pero que bueno, así ahorita no nos vamos a poner a hacer cálculos todavía, porque a partir de la siguiente clase es que vamos a así ya entrar a estas fórmulas para estimar las dosis. Pero pueden darse cuenta ustedes que quizá este niño, si nosotros hubiéramos hecho una prescripción más racional, se hubiera ido quizás sin los 3 primeros, y tal vez podríamos sí justificar la nemelubrina si es que ha cursado con fiebre, ¿no? Y hacer una correcta dosificación de acuerdo a su peso. Fuera de allí, como bien decían en un principio, tal vez dentro de las indicaciones podríamos agregar allí todo lo relacionado, pues, a asegurar su alimentación, a asegurar su hidratación, a tratar de identificar los datos de gravedad, como son dificultad respiratoria, como son quizá la deshidratación o una complicación ya aparte de respiratoria, tal vez neurológica, meningitis. O sea, en esa edad pediátrica es más importante también, pues, la educación que le demos a los pacientes, a los familiares, acerca de cuidado de sus... ¿Sí? Y también, por ejemplo, la neomelubrina se la pudo haber indicado solamente en caso de fiebre, ¿no? Porque como está indicada, pues le va a bajar de más y se la da cada 8 horas. Así es, o sea, sí tienes razón, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, ahí estamos verificando sus signos vitales y en ese momento de la consulta no se encuentra con fiebre, podríamos hacer esa indicación que es muy acertada de tu parte, ¿no? Decir, mire, le vamos a enviar esta metamizol, que usted lo puede encontrar como neomelubrina, en una formulación en jarabe, y le va a administrar esta cantidad solamente y solo si el niño tiene fiebre o si tiene, está muy irritable y que probablemente a lo mejor tenga dolor cuando pase sus alimentos. Entonces, puede ser un medicamento que no se dosifique con horario y que únicamente lo usemos como algo que alivie algún síntoma que pueda presentarse, porque no podemos saber si realmente va a volver a presentar fiebre o no lo va a presentar. Que también cuando tenemos una infección aguda, pues sí, a lo mejor vale la pena, ¿no? Dar algún tratamiento antiinflamatorio o antipirético a lo mejor un par de días para asegurar que precisamente no vuelva a aparecer la fiebre, o que también el dolor se pueda mitigar un poco, ¿no? Pero sí, es verdad que en una faringitis viral ustedes deben de saber que lo último que vamos a prescribir son medicamentos. Casi todo es tratamiento sintomático, medidas generales de cuidados y punto, ¿no? Y más cuando se trate de niños, ¿no? Entonces, imagínense aquí, el médico debe haber pensado, pues, yo creo que es una faringitis viral, pero por si acaso, pues le voy a dar algo para las bacterias, algo para los virus y algo para los hongos, ¿no? Entonces, una de las 3 le tiene que pegar, pero lamentablemente no se hizo una correcta elección de medicamentos y pues errores de medicación, ¿no? Ok, ahora, este es un formato de una receta que a lo mejor también ya ustedes conocen. Es una receta electrónica de las que ya se emiten este es del IMSS, ¿no? Del Seguro Social. Y pueden ver que contiene mucha más información. Tampoco aparece aquí en la parte superior donde alcanzamos a ver consultorio 10. Vienen los datos del paciente y viene su nombre, número de seguro social, aquí su consultorio, turno, etcétera. Y encontramos un código de barras, encontramos un folio, encontramos un código QR y nos da una leyenda donde dice que esta receta no se surtirá después de 72 horas después de su expedición. Vemos que aparece una fecha y ya la lista de los medicamentos, un poco más extensa porque viene mucha más información que la que hemos visto previamente. Aquí vemos una clave, que es una clave institucional, en donde cada uno de esos medicamentos los puede uno identificar de manera única.
y viene una descripción de la denominación genérica, que es paracetamol, viene la forma farmacéutica, que es una solución oral, y nos indica cuál es la concentración que contiene, en este caso, una unidad de dosificación. Mililitros, dice que cada mililitro contiene paracetamol, 100 miligramos, y que viene en una presentación comercial de 15 mililitros, un frasquito, un gotero, que viene con un total de 15 mililitros, y nos hace una descripción extra de que contiene un gotero que está calibrado a 0.5 y un mililitro, es decir, del total del gotero viene una línea quizá a la mitad de su cuerpo y otra un poquito más arriba cerca de la pipetita con la que vamos a hacer la aspiración del producto. Y ya dice que pues viene integrado y que sirve al mismo tiempo como una tapa a este envase. Y ya viene la descripción de la dosis que se va a administrar y nos dice 16 y viene la unidad de dosificación que es en gotas. Bueno, aquí no se ve muy claramente, pero suponemos que dice cada 8 horas. Viene una duración durante 3 días y cantidad a surtir, un frasco del medicamento. Y lo mismo nos encontramos con la difenidramina, viene aquí una solución inyectable, cada frasco ámpula contiene clorhidrato de difenidramina, 100 miligramos, y es un envase con un frasco ámpula de 10 mililitros. Y nos dice que se aplique medio mililitro, es decir, 0.5 mililitros cada 24 horas durante 30 días y cantidad de surtir un envase. Y nos da finalmente otro medicamento que es el Ambroxol, una solución de 100 mililitros, que cada 100 mililitros contienen clorhidrato de Ambroxol, 300 miligramos, es un envase de 120 mililitros y trae y un dosificador. Ya nos dice aquí que administremos 8 gotas cada 8 horas durante 5 días. No nos dice aquí, nos dice sí la cantidad a surtir, un envase. Ok, entonces aquí no tiene un diagnóstico clínico, pero quizá por el tipo de medicamentos podemos suponer que se trata de una infección respiratoria aguda. Tiene paracetamol, que como en el caso anterior probablemente lo indicaron por alguna presencia de fiebre, y tiene el Ambroxol, que pues bueno, pues es un medicamento que se llama mucolítico, es decir, no quita la tos. El Ambroxol siempre va a ser la idea, su uso es reducir la producción de secreciones respiratorias y que estas secreciones respiratorias pues sean también no tan adherentes, no tan espesas, que sean más bien un poquito más fluidas y que durante el proceso de la tos se puedan expectorar y se puedan expulsar de la vía respiratoria. Y tiene difenidramina, que la difenidramina es un antihistamínico, es un medicamento que se utiliza para procesos alérgicos o procesos en donde hay unas células en nuestra sangre que se llaman mastocitos, y estas células liberan sustancias que van en un proceso alérgico, nos causan, entre otros síntomas, la comezón y la inflamación. Se utiliza a veces en el tratamiento de infecciones respiratorias agudas para aliviar un poquito los síntomas ahí gripales, ¿no? Pero, pues aquí si ustedes ven, una duración de 30 días, quizá es mucho si la indicación fue solamente un problema respiratorio agudo, es una duración demasiado extensa para un medicamento que entre sus reacciones secundarias, la difenidramina, pues causa somnolencia, y entonces este niño probablemente lo vamos a ver ahí adormecido buena parte del día. Y bueno, pero esas son las indicaciones que nosotros recibimos a través de una prescripción médica, a través de una receta que prescribe cualquiera de los profesionistas que ya vimos allí en la Ley General de Salud, en el Reglamento de Insumos, que están autorizados para emitir una receta médica, pero también a nivel hospitalario nos encontramos con algún tipo de nota médica, que son, por ejemplo, como esta que ponemos aquí, es una nota inicial en un servicio de urgencias, pero también ya saben que cuando ya el paciente está en piso, hay una tabla en donde dice ahí indicaciones médicas,
Se pone en una columna la fecha y la hora, como aparece aquí en este ejemplo, y una columna en donde vamos anotando primero indicaciones de alimentación, ayuno, ¿no? O dieta líquida, o dieta blanda, después signos vitales por turno, después cuidados generales de enfermería y posiciones, etcétera. Todo lo relacionado un poquito a los cuidados que ustedes como profesionistas de enfermería se ocupan pues para la comodidad, seguridad del paciente. Pero también se incluyen medicamentos. Aquí, por ejemplo, ustedes rápidamente vamos a ver el caso. Dice aquí que es un paciente que tiene 7 años de edad, es un infante y lo llevan a urgencias por dolor abdominal y vómito, ¿no? Y nos dice que pues ingresó el paciente, ya lo revisan y finalmente hacen toda una descripción de su estado general. Y deciden ingresarlo al área de urgencias para realizarle unos estudios de laboratorio, biometría hemática, química sanguínea, electrolitos séricos y diagnóstico. Ellos dicen, bueno, pues primero dicen tiene náusea y vómito, probablemente sea una infección de vías urinarias y además hay intolerancia a la vía oral, ¿no? Entre el tratamiento, el plan de tratamiento que se establece para este paciente, pues vemos, ¿no? Que en la primera indicación dice AHNO. Hoy vamos a hablar acerca de las abreviaturas que podemos encontrarnos en estas prescripciones médicas. ¿Alguien sabe de qué es AHNO? De quienes ya tienen a lo mejor experiencia en alguna unidad médica. ¿Ayuno? Ajá. ¿Pero qué significa también la H, la N y la O? ¿No? Bueno, miren, sí se refiere al ayuno, pero recuerden ustedes que el ayuno médico, para fines de estudio, para fines de hacer algún tipo de evaluación, es mínimo de 8 horas, y si es para estudios de laboratorio clínico, a veces te dicen no más de 12 horas de ayuno, ¿no? Pero aquí estas siglas AHNO es una forma de abreviar ayuno hasta nueva orden. Entonces, aquí quiere decir que al paciente lo van a tener sin administrarle nada por vía oral hasta que el médico dé la indicación de iniciar otra vez dieta líquida, después dieta blanda y después ya una dieta un poquito más consistente, ¿no? Entonces, esas son de los términos que nos vamos a ir encontrando en las notas médicas, en el expediente clínico, y es importante que las reconozcamos porque si no las sabemos interpretar, podríamos también incurrir en algún tipo de malpráctica, ¿no? Luego viene una segunda viñeta que es CGE y SVT. Igual, eso creo que es muy claro. ¿Saben qué quiere decir eso? ¿No? Bueno, miren, la primera parte, CG, quiere decir Cuidados Generales de Enfermería. Y aquí los Cuidados Generales de Enfermería, pues es todo lo que ustedes en su plan de intervención de enfermería, pues van definiendo qué necesitan asegurar para el aspecto de las posiciones, por ejemplo, aquí que dice que una posición semifowler, camilla con barandales en alto, se trata de un niño, y signos vitales por turno, perdón, también se menciona SVT, quiere decir signos vitales por turno. Ya saben que en las instituciones hay cambios de turnos cada 8 horas y en cada uno de esos turnos tiene que haber una medición de signos vitales. Puede ser más frecuente si el médico indica ahí signos vitales cada 2 horas, etcétera, ¿no? Según la intención que queramos investigar. Luego nos encontramos que va a haber un control de líquidos. ¿Por qué? Pues porque se va a abrir una vía intravenosa. Entonces hay que abrir una hoja para registrar los líquidos que están entrando, las pérdidas sensibles y las que no podemos cuantificar. Y dice que vigilemos el estado neurológico del paciente y comienza solución salina al 9%, al 0.9%, 200 cc por 1 hora. Entonces,
Las soluciones son parte también de la prescripción. También en este curso vamos a ver cada una de ellas. Pero ahorita quiero que pongan atención, por ejemplo, aquí que estas notas no están, son más bien escritas así como si estuviéramos escribiendo en la computadora directamente. Y no son como la receta en donde tú vas seleccionando, así como en un menú que se despliega, que ya trae precargada ahí 1, 2 o 3 tabletas, cápsulas, inyecciones, etcétera, que ya la información está precargada y validada. Aquí no. Entonces aquí el médico pues escribe algunas abreviaturas que pues a él le parecen convenientes. Y se dan cuenta que aquí, si no podemos acercar un poquito más esta imagen, pero dice solución salina al 9%. Lo correcto es que sea al 0.9, al 0.9%. Esto es bien importante. El punto no puede ir ahí solito, no puede ir, dicen en los textos, desnudo, sino que siempre tiene que ir un 0 que le anteceda, después el punto, y ahora sí, el 9%, porque la concentración de una solución fisiológica o de una solución salina es esta, ¿no? 0.9%. Nos dice que 200 cc, nos encontramos otra vez con una abreviatura, en este caso cc quiere decir centímetros cúbicos, y P diagonal 1 hora, ¿no? Entonces quiere decir que este volumen de 200 centímetros cúbicos de solución salina al 0.9% lo vamos a administrar en 1 hora. También más adelante vamos a ver cómo calcular ese goteo para que podamos administrar ese volumen en ese tiempo. Y nos dice que también se va a colocar una solución para 8 horas con una, nos dice 1500 centímetros cúbicos por metro, bueno, viene ahí otras letras que son CC, diagonal, M2, SC, diagonal, día. Y esto quiere decir que son 1500 centímetros cúbicos por metro cuadrado de superficie corporal por día, ¿no? Entonces, aquí quiere decir que se va a hacer un cálculo de acuerdo a la superficie corporal de este niño y vamos a administrar ese volumen de los 1500 por metro cuadrado de superficie corporal para durante un día completo. Y nos indica también solución salina al 0.9%, 70 cc, y solución glucosada al 5%, 330 cc. Y medicamentos, dice ahí ranitidina 20 miligramos, bueno, mg, que son miligramos, y IV, intravenoso, cada 12 horas, no nos indica una duración. Y nos aparece metoclopramida 2.5 mg, miligramos, intravenoso, tampoco nos indica si es una dosis única o se va a dar con algún horario. Y otras indicaciones para realizar estudios complementarios como son biometría hemática completa, examen general de orinas, química sanguínea y electrolitos séricos. Y también nos dice aquí finalmente reportar eventualidades. Luego, esto si se dan cuenta, aquí arriba dice fecha y hora y nos dice que fue el 22 de abril de 2018 a las 6 de la tarde y a las 9 de la noche alguien hizo una anotación aquí y pusieron metamizol, que es la neomelubrina que vimos hace un momento, y nos encontramos con que se va a administrar 200 miligramos intravenosos cada 8 horas. Tampoco nos dice si es una dosis única, perdón, nos dice que es cada 8 horas, pero se dan cuenta que hay una firma, aparentemente, de algún médico. Creo que es la misma médico tratante de base, porque la firma se parece un poquito aquí, se alcanza a ver como que la marca. Pero enseguida aparece una leyenda con paréntesis y nos dice no aplicar. Entonces, ya no nos queda claro si a las 9 de la noche se inició el tratamiento y para el momento en que la doctora anotó la leyenda de no aplicar, ya había transcurrido algunas horas y solamente se aplicó una dosis, o se aplicaron 2, o se aplicaron 3, no lo sabemos. Lo correcto es que esta anotación ya no estuviera aquí en esta nota, porque es una nota que ya está cerrada, ya está firmada electrónicamente con la cédula profesional y la clave del médico institucional. Y no podríamos hacer ninguna anotación sobre este documento. Para eso ya hay otro formato en donde sí se van a sentar cualquier indicación posterior a que el paciente ya se encuentra bajo nuestros cuidados, ¿no? En piso o en alguna sala
transitoria de urgencias médicas, ¿no? Ok, bueno, pues se dan cuenta que pues en las indicaciones nos encontramos con diferente tipo de extensión del enunciado, nos vamos a encontrar abreviaturas, pero no vamos a tener claridad acerca de por qué cada una de ellas está allí asentada, ¿no? Aquí esta imagen, pues bueno, es algo muy humorístico, y la única razón pues es para que veamos que a veces si las indicaciones fueran así tan claras como esta, pues bueno, tendríamos un poquito más de certeza de lo que hacemos, ¿no? Si el corazón no camina, usa dopamina. Si el corazón late a 1000, aplica verapamil. Si la arritmia está cañona, usa amiodarona. Si la PVC, presión venosa central, valió gorro, pasa Harman a chorro. Si respira con dificultad y estridor, aplique tubo y ventilador, ¿no? Se dan cuenta cómo aquí, aunque es algo bastante chusco, lo que quiero reforzar en esto es que tiene que haber, antes de cada intervención, tiene que haber una justificación de por qué vamos a utilizar algún medicamento, ¿no? Entonces, o alguna intervención que hagamos, ¿no? Entonces, obviamente no podemos hacer estas anotaciones en un expediente clínico, pero lo que sí podemos, les digo, comprender es que debemos de justificar perfectamente todas nuestras intervenciones con nuestros pacientes. Y bueno, precisamente en toda esta tipos de registros, ustedes pueden enfrentarse a diferentes circunstancias que los van a conducir a un probable error de medicación, y de allí pues la necesidad de que conozcamos y sepamos cómo aplicar estos correctos, ¿no? Porque las indicaciones médicas o los registros de los medicamentos no siempre los vamos a poder tener escritos. ¿Y cuándo puede suceder de otra manera? Por ejemplo, estamos hablando de que hay una receta médica o de que hay una hoja de indicaciones médicas. Esto en un escenario ideal, ¿no? Donde un paciente llega, solicita atención médica y se da todo el tiempo para poder hacer esa prescripción sobre un documento. Pero, ¿qué sucede en un escenario de urgencias, ¿no? Que el paciente, pum, entra así a un área de trauma, choque, y llega inconsciente, llega en paro, llega sangrando, llega accidentado, y no puedes detenerte en ese momento vamos a abrir el expediente, a ver, pásame el formato, vamos a escribir las indicaciones. O sea, no, ni siquiera puedes investigar tanto acerca de cuáles son las circunstancias médicas que al paciente lo llevaron a esa condición. Y de allí, pues bueno, se puede derivar quizá la posibilidad de que los médicos hagan una prescripción verbal. Eso también ustedes se pueden llegar a enfrentar esa situación, en que el médico solamente les diga, a ver, por favor, pásele tanto de atropina, tanto de adrenalina, y pásele tanto de dobutamina, y entonces uno, en ese escenario de urgencias, pues la indicación es inmediata. Tomas tu carro rojo y enseguida te diriges al área de medicamentos para reanimación cardiopulmonar, identificas la ampolleta, la abres, preparas cargas tus jeringas y te vas a hacer la administración en bolo. Pero, ¿qué sucede con los registros? Hay que registrar toda esa información. Entonces, cuando se enfrentan a una situación así, o porque a lo mejor durante una guardia ustedes están cuidando a un paciente y se presenta la fiebre y no hay un médico en ese momento presente por alguna razón, y ustedes a través de una llamada telefónica contactan a un médico, y él les dice, mire, ¿sabe qué? Por favor, a este paciente le va a poner o le va a dar paracetamol 500 miligramos vía oral cada 6 horas, y ahorita se lo vamos a administrar por lo menos 3 días, ¿no? Ok, ya un médico dio una prescripción, pero aquí el riesgo es que esa prescripción no está escrita, no está documentada y no está firmada por un médico. Entonces, si ustedes administran un medicamento sin que haya un registro de esa prescripción, ustedes pueden enfrentar un tipo de responsabilidad legal, ¿no? sobre ese paciente, ¿no? Entonces, cuando sea así, ustedes en el expediente clínico siempre hagan esa anotación. Se realiza llamada al doctor Armando Cortés a su teléfono móvil particular,
se le da información acerca de que el paciente de la cama fulana de tal, con este diagnóstico, ha presentado picos febriles y no mejora con los medios físicos para el control térmico, y por lo cual él nos da la indicación vía telefónica a las 21 horas con 50 minutos de que se administra al paciente paracetamol 500 miligramos en tabletas para administración oral durante 3 días, y que al médico pues le informemos si el paciente remite su fiebre, ¿no? Y se verificó con el médico pues que la dosis fuera la correcta, toda la información que ustedes pudieran asegurar para que no se haga un uso incorrecto de sus medicamentos. Entonces, es algo que quizá no sea lo más frecuente, lo más común, pero sin embargo deben de saber qué hacer en esos casos para que, les digo, no haya una responsabilidad legal de que alguien diga, ¿y tú por qué le diste este medicamento si no está indicado aquí? No, es que sí me dijo el doctor. En ninguna parte está escrito que el paciente requiera este medicamento, ¿no? Entonces, puede ser que a lo mejor era una dosis única. De cualquier manera, ustedes saben que en un escenario donde la salud de un paciente está comprometida, pues hay que ser muy responsables con cualquier intervención. Entonces, no podemos decir que es lo mismo administrar una tableta de paracetamol que administrar un medicamento de otro tipo, ¿no? Ya más especializado, ¿no? Entonces, tengan eso bien presente para que no haya ningún problema. Pero ya también hay más recientemente, pues sistemas electrónicos en donde nosotros podemos hacer nuestros registros, todo esto a través de computadoras, a través de tablets, a través de algún tipo de dispositivo electrónico, en donde nosotros podemos hacer esa captura de información, esos registros de datos de la administración de medicamentos. Pero bueno, también cada institución puede tener diferente protocolo, diferente procedimiento, diferentes recursos, y aún, por ejemplo, en el Seguro Social, aunque tengan sistemas computacionales del expediente electrónico, se sigue empleando la prescripción y las indicaciones y registros manuales. Entonces hay que conocer, cuando nos encontremos en alguno de estos escenarios, instituciones, pues bueno, conocer la documentación, dónde vamos a hacer los registros, cómo vamos a hacer los registros, porque también puede ser que entre una y otra institución haya ciertas variaciones, y es importante que también ustedes lo puedan saber, ¿no? Ok, bueno. Ahí decíamos acerca de los errores de la medicación. Ya vimos en las primeras imágenes cómo ustedes pudieron ya identificar diferentes elementos de omisión o ilegibilidad de la escritura, diferentes circunstancias por las cuales podríamos incurrir en un error de medicación. Esta diapositiva es la misma que vimos en nuestra presentación anterior, y es únicamente para volver a recordar, ¿no? Que los tipos de errores de medicación, pues bueno, pueden ser los relacionados a administrar un medicamento erróneo, a una omisión de dosis como las que vimos hace un momento, o de medicamento, a administrar una dosis incorrecta, a tener una frecuencia de administración errónea, a que la forma farmacéutica es incorrecta, a que pueden haber errores durante la preparación, la manipulación o el acondicionamiento de los medicamentos o de las preparaciones ya listas para su administración, que la técnica de administración que utilizamos sea incorrecta, la vía de administración, por supuesto, que sea la equivocada, que tengamos una velocidad de administración errónea porque no supimos calcular nuestro volumen para infundir, que pues la hora en la que teníamos que administrar el medicamento fue también la equivocada, que tuvimos un paciente equivocado, porque no nos aseguramos en su expediente que se trataba realmente de la persona a quien íbamos a administrar ese medicamento, que la duración pues es también incorrecta, que la monitorización del tratamiento es insuficiente, y que el medicamento también ya no se encontraba en condiciones de administrar y sin embargo lo administramos, y también pues la falta del cumplimiento o del apego del paciente, ¿no? Y bueno, ustedes mencionaban en la clase pasada que hay los correctos, ¿no? O también mencionaban ustedes los momentos.
en algunos libros quizá un poquito más hace algún tiempo, se mencionaba de que eran 5, ¿no? Y ya obviamente conforme se va desarrollando este modelo, pues le fueron agregando que si ya los 6, que si 8, que si 10. Hace un momento veía uno donde aparecían los 15 correctos, ¿no? Entonces, pero les decía yo que lo cierto es que pues todo ello converge en casi los mismos tipos de elementos con algunas variaciones, y bueno, vamos a ver de qué se trata cada uno de ellos, ¿no? Acerca del paciente correcto, a ver, aquí me gustaría también que me ayudaran con su participación. Ahora déjenme preguntarles a mí, a ver, Reina Celeste. ¿No está Reina Celeste? Ok, vamos a ver. Lucía. Ok, Reina. ¿Perdón? Escucho bien. Ok, ya te vamos a poner en falta. Nada, es cierto. A ver, ¿qué nos puedes decir acerca de un paciente correcto? ¿Qué te imaginas que debemos de intervenir nosotros aquí como profesionistas de enfermería para no equivocarnos de paciente? A ver, ¿qué podrías hacer tú? Preguntarle su nombre. Exacto, o sea, primero pues debo de conocer pues su nombre, ¿no? Para que realmente yo contraste contra el expediente clínico, contra la receta o contra algún otro documento que se trata de esta persona. También la edad puede ser importante porque a lo mejor resulta que la prescripción me está manejando una formulación para administración oral y se trata de un paciente pediátrico, entonces pues obviamente a lo mejor hay un error allí y no vamos a administrar ese medicamento, ¿no? Dentro de una institución hospitalaria, pues un paciente siempre va a tener un expediente clínico, un número de expediente, entonces hay que asegurarnos que ese número, que también es único, corresponda con esa persona, porque, como lo vimos en algún ejemplo en la sesión pasada, puede ser que en la misma sala nos encontremos con que hay 2 Juan Pérez, 2 Lupitas López, y si nosotros asumimos que se trata de ese paciente, pues podríamos quizá equivocarnos, ¿no? Entonces hay que obtener toda la información que nos permita asegurarnos que se trata del paciente correcto. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, mi paciente está inconsciente? ¿Qué hago? ¿Alguien más que me ayude con esto? Tendría que ver la fecha, ¿no? Tendríamos... paciente. También podría ser con un familiar, apoyarnos. Así es, sí, o sea, nosotros debemos de valernos de todas las fuentes de información, desde precisamente revisar allí bien pues toda la documentación que esté ahí acerca de este paciente para asegurarnos de que a lo mejor tiene un brazalete de identificación, tiene a lo mejor algún tipo de su carnet, donde podemos corroborar en su fotografía que se trata de este paciente. También poder acercarnos a los familiares, ¿no? Si va acompañado, si es un niño pequeñito, si es una persona que tiene alguna discapacidad o un adulto mayor con demencia o una persona inconsciente, ellos nos pueden confirmar. Si le decimos, oiga, el paciente, su paciente es Armando Cortés, y nos van a decir, sí, es Armando Cortés, ok, y me puede verificar que él tiene esta edad, sí. Entonces, si nos confirman esto, entonces tenemos más certeza de que se trata de nuestro paciente. ¿Alguien más quiere decir algo? Perdón. Pero cuando un paciente está inconsciente, ocupamos al familiar, ¿no? Porque hay cartas de consentimiento, ¿no? De qué está pasando. Así es. Sí, eso es bien importante, ¿no? Que pues, los familiares dentro del manejo de un paciente, pues siempre van a estar allí presentes también para solicitar su autorización para hacer cualquier intervención. No hay nada más que lleguemos y ahora le vamos a meterle
tubos por todos lados, no, sino que los pacientes deben estar, perdón, los familiares deben estar, de tener conocimiento y autorizar que efectivamente hagamos esa intervención, ¿no? Así es, y esto se llama consentimiento informado. De acuerdo. Y para elegir un medicamento correcto, ya vimos algunos casos. A ver, ¿cómo podemos asegurarnos que tenemos el medicamento correcto? Fátima, Guadalupe Sánchez. Corroborar el nombre con el que está en el fármaco. Así es. Debo de asegurarme que la prescripción corresponde con el nombre del medicamento que tengo ya en mi mano lista para prepararla, ¿no? Tanto si se trata de una denominación distintiva como si se trata de una denominación genérica, debo de asegurarme que no hay ningún error de esto. También debo de asegurarme que el médico eligió un tratamiento correcto para el padecimiento que tiene el paciente, ¿no? Porque ayer entré a un foro, ahí ustedes conocen seguramente este directorio que se llama Doctoralia, y hay un banco de preguntas de pacientes que ponen allí: oiga, doctor, ¿qué cree que estoy tomando esto? ¿Puedo tomar alcohol? ¿Puedo comer esto? ¿Me lo puedo tomar antes? Y ponen una serie de inquietudes que imagínense que eso es real, ese es el mundo real. Y había personas que hacían preguntas muy de este tipo, ¿no? O sea, ¿cómo me lo tomo? ¿Qué pasa si me lo tomo después del almuerzo? ¿Qué pasa si lo combino con esto? Decía un paciente: es que yo fui al médico porque tenía síntomas respiratorios. Mi nariz la tenía obstruida y tenía escurrimiento nasal, y me mandó omeprazol. ¿Para qué es perdón, lanzoprazol? ¿Y para qué es el lanzoprazol? Y pues no, nada que ver con un proceso respiratorio, ¿no? Es un antisecretor de ácido gástrico y por supuesto que no tenía ninguna indicación. ¿Quieres decir algo, Karina? No. No, por ahí había un micrófono encendido. Uh-huh. Ah, perdón. Sí, dime, Karina. Bueno, es que lo escribí por el chat. Ah, sí. Sí, veo aquí que dices que también si hay una alergia, también eso es bien importante. En estos correctos no tenemos aquí, en estos que yo les ponía en pantalla, no se dice acerca de algún antecedente de nuestro paciente, pero podríamos incluirlo en el paciente correcto. Cuando nosotros no sabemos si un paciente es alérgico a algún tratamiento, podemos incurrir en un error bastante serio, ¿no? O sea, paciente típico, ¿no? Alérgico a penicilina, ¿no? Y si no lo sabemos y si no lo corroboramos en su expediente que es alérgico a penicilina o a cefalosporinas o a sulfas, etcétera, cuando se haga la prescripción y si vamos y administramos el medicamento, ¡pum!, ¿no? O sea, enseguida puede haber una reacción alérgica que podría ser bastante seria, ¿no? Entonces, es importante también conocer esos antecedentes, conocer si hay antecedentes de enfermedades que contraindiquen el tratamiento, contraindiquen la dosis y que tengamos que hacer algún ajuste. También lo vamos a conocer respecto a los pacientes adultos mayores. Si la función renal o hepática está conservada, pues bueno, a lo mejor no vamos a hacer ajustes de dosis, pero si ya tienen algún problema en esos órganos, vamos a tener que verificar que la dosis que estamos administrando sea la correcta. Ok, la vía de administración, a ver, alguien que me abunde acerca de esto. No, bueno, miren, la vía de administración parece un poco repetitivo, ¿no? Todo esto que estamos haciendo, pero es muy importante, ¿no? Que sepamos distinguir, que la vía de administración sea correcta, ¿no? Les decía, no todos los medicamentos se pueden administrar vía oral. Hay algunos medicamentos que podríamos suponer que, como vienen en una formulación líquida, van a ser de administración intravenosa o intramuscular, y no necesariamente puede ser así. La dosis correcta, pues bueno, también, como en el caso del niño, que donde ustedes mismos notaban que la concentración o la dosis de ceftriaxona era
muy alta para su edad, para su peso, también tenemos que asegurar esa parte. El horario de administración correcto, bueno, pues que cuando nosotros hacemos un registro en una hoja de enfermería, tenemos que ir llenando esta información sobre estos formatos para asegurar que la dosis sí se administró y sí se administró en la hora que correspondía y que no se administró fuera de ese horario, horas antes u horas después, sino que fue en el tiempo correcto. Porque todo esto pues va a representar que las concentraciones del medicamento pues sí se alcancen o que no puedan asegurarse. Nos dice Elvia Isabel González que sea intravenoso, intramuscular o vía oral, dependiendo de la presentación del medicamento. Es correcto. El mismo medicamento nos debe de decir ahí en su etiqueta, en su marbete, cuál es la vía de administración, y allí es donde debemos de verificar, ¿no? Tomar nuestro frasquito y darle la vuelta para poder explorar toda la información que aparece allí. La indicación correcta, bueno, vimos el caso de un paciente con una infección, una faringitis viral, y que nos dieron 3 antiinfecciosos que ninguno de ellos siquiera estaban por lo menos cercanos a hacer la indicación correcta para ese paciente. Y la respuesta correcta, obviamente, decíamos, en el caso de si un paciente tiene un proceso doloroso y si administramos un medicamento y el dolor se alivia, pues quiere decir que sí es un medicamento que se está usando de manera correcta. Y finalmente la documentación pues tiene que ver con el registro que hagamos nosotros de esa intervención. Ok, dice también Elvia que hay también algunas ocasiones en las que los medicamentos los podemos pasar por sonda nasogástrica o CBC, ¿qué es? Perdón. Es catéter venoso central, no profundo. Ah, ok, ya. Listo, ya ven la importancia de precisamente conocer las abreviaturas. Los medicamentos los podemos administrar, sí, ya sea por las vías tradicionales que conocemos, que son oral, intramuscular, intravenosa, rectal, vaginal, tópica, pero hay otras vías de administración que podrían ser indirectas. ¿Por qué? Porque la vía intravenosa podría ser a partir de un catéter periférico, pero también puede ser hasta un catéter central. Y la vía, por ejemplo, oral, puede ser que sea así directamente a la boca del paciente o que sea directamente al estómago a través de una sonda nasogástrica, ¿no? Esto es correcto, y esto también, todas estas precisiones pues las debemos de conocer, ¿no? Muy bien. Y respecto a las abreviaturas que utilicemos durante los registros de medicación, quiero primero que vayamos otra vez al marco regulatorio, a lo que deberíamos de hacer conforme a lo que dicta, ¿no?, nuestro propio autoridades en salud. Hay una norma oficial mexicana que seguramente ya la han escuchado, que es la norma NOM 004 SSA 3 2012, que se llama del expediente clínico. En esta norma nos dice qué es lo que debe de contener un expediente clínico, qué documentos, cómo deben de ir integrados, cómo deben de asentarse registros en estos formatos, que la información que está allí, pues bueno, es de carácter pues para conocer el estado de salud de un paciente, su progreso, pero también es una información que nos permite, que tiene un carácter legal y puede ser auditada incluso por autoridades judiciales y también sanitarias para algún proceso de investigación. Entonces, es la norma oficial 004-2012, dijimos, del expediente clínico. Y lo único que quiero que hoy enfocemos nuestra atención es en estos cuatro numerales, el 5.8, que dice que todas las notas médicas, los reportes que se encuentren allí y cualquier otro documento que surjan como consecuencia de la aplicación de esta norma, es decir, de todo el proceso de atención a un paciente, debemos de apegarnos a todas estas disposiciones que resulten aplicables relacionadas con la prestación de nuestros servicios en la atención médica, ¿no? El 5.9 nos dice que las notas médicas y los reportes a que se refieren allí deben de tener el nombre completo del paciente, la edad, el sexo
y en su caso también el número de cama o del expediente, porque si nosotros omitimos esa información cuando vayamos a administrar un medicamento, si nos encontramos un formato en blanco, pero ya tiene, perdón, en blanco esa sección de la información del paciente, pero ya tiene un registro de dosis de medicamentos administradas, nada nos puede garantizar que esa hoja pertenezca a ese paciente y que esas dosificaciones se la haya administrado a ese paciente o que sean de alguien más y un documento que está por allá fuera del expediente correcto. Pero también nos dice en el 5.10 que todas las notas del expediente clínico deben de contener la fecha, la hora y el nombre completo de quien la está elaborando, así como su firma, ya sea autógrafa, por medios electrónicos o digital, según aplique. Y que, bueno, obviamente, pues todas estas últimas se tienen que sujetar a disposiciones jurídicas que las permitan, ¿no? Entonces, nosotros cada que hagamos un registro tenemos que poner el doctor Armando y firmar, ¿no? de las indicaciones médicas, y si hice alguna nota agregada, pues pongo otra vez la fecha, la hora, pongo las indicaciones que están actualizando y puedo poner que cancelan a las anteriores indicaciones, y otra vez pongo mi nombre, pongo mi cédula o matrícula y mi firma para que se verifique que hubo un profesionista que sugirió esas intervenciones para que no haya ningún problema. Y el 5.11, que es el que quiero también para que sepamos, que las notas en el expediente dice que se deben de expresar en lenguaje técnico médico, es decir, ustedes también a lo largo de toda su formación van a ir adquiriendo estos lenguajes técnicos para que puedan hablarlo apropiadamente en el medio, obviamente, correspondiente, ¿no? No vamos a hablar de la misma manera con un paciente que con un médico o con nuestros compañeros de turno cuando vamos a entregar nuestro servicio, porque, bueno, para todo hay una manera de comunicar las cosas. Y nos dice que no debemos de utilizar abreviaturas. Esto es bien importante, dice, sin abreviaturas, las notas, sin abreviaturas. Con letra legible también es bien importante, sobre todo para los médicos, que tenemos una letra terrible. Y no debe de haber enmendaduras ni tachaduras, es decir, si tú haces un registro, no puedes utilizar corrector, no puedes utilizar tacharlo ahí y escribir adelantito ahí así como que le encimé el 2, le encimé la A, le encimé, no, nada. Tiene que ser perfectamente legible, y si hay una equivocación, bueno, cancelamos el dato y en un espacio en blanco agregamos un valor correcto y hacemos agregamos un indicador, por ejemplo, 1 encerrado en un círculo, y ponemos al pie 1 encerrado en un círculo y la información correcta para que se pueda validar que esa información que está al margen pues corresponde al espacio donde nos cometimos un error al escribirlo, y que, bueno, hay manera de comprobar qué era lo que estaba ya sentado. Y que, bueno, estas notas pues se tienen que conservar en buen estado, ¿no? No pueden estar llenas de café, ni de mole, ni nada. Entonces tienen que ser documentos bien claros. Pero lo que quería yo en esta norma hacerles mención es precisamente que las abreviaturas no deben de utilizarse, no deberíamos de abusar de ellas, porque por nosotros quizás ser más prácticos en nuestro trabajo, nos vamos a generar diferentes tipos de abreviaturas que nos van a llevar a errores. Y bueno, para esto, miren, este es un documento que también voy a compartir con ustedes. Es una guía que pretende establecer una serie de lineamientos para evitar los errores en la prescripción, ¿no? Y hay unos puntos generales y otros más enfocados a otros aspectos más específicos. En principio, pues lo general dice, bueno, no hay que utilizar términos que sean imprecisos, que sean confusos. No debemos de utilizar abreviaturas que no estén estandarizadas. Hay abreviaturas que están estandarizadas, por ejemplo, ahorita veíamos esas de AHNO, ayuno hasta nueva orden, MG de miligramos, IV de intravenoso, SC de subcutáneo, L mayúscula de litros, CC de centímetros cúbicos, etcétera. Pero no podemos nosotros inventarnos unas abreviaturas que no existan, ¿no? Entonces,
cuidado con eso. No utilizar símbolos, o sea, símbolos así como que de masculino, femenino, que a veces los ponemos un circulito con una flechita hacia arriba, masculino, un círculo con una cruz invertida, femenino, eso debemos de tratar de evitarlo. Aparte, también es bien cierta esta observación que hace Karina, de que toda documentación se conserva durante 5 años. Entonces, aunque ya el paciente se haya dado de alta o haya fallecido y el expediente se haya movido del área, precisamente de los expedientes clínicos, esa información se mantiene en resguardo precisamente para fines de auditoría, de evaluación de la calidad de los servicios. Y puede ser que si se está investigando por un proceso legal, por una demanda al hospital, al personal, y ven que nuestras notas están allí todas hechas mal, pues nos van a representar una responsabilidad legal, ¿no? Entonces, muy buena observación esto, pues estos documentos no se desechan hasta que no hayan cumplido 5 años, y si lo dice así la política de cada institución, se van a desechar, a destruir, o se pueden extender por más tiempo, si así lo consideran necesario. No debemos utilizar acrónimos, que son otro tipo también de expresiones que nos indican alguna palabra, y asegurar que el paciente ha comprendido todo lo que se entrega por escrito y verificar los medicamentos que el paciente se va a llevar a su hogar. Pero también tenemos principios que afectan la denominación del medicamento. Les decía, tiene que ver con toda la forma en la que nombramos a los medicamentos. No podemos utilizar abreviaturas, jamás en los nombres de los medicamentos. Yo no puedo poner en mi receta que el paciente tiene, por decir, hay una faringoamigdalitis aguda, ¿no? Y que yo le recete amoxi, así para los cuates. No, eso nada más es para los cuates. Para la receta, para las notas médicas, tengo que poner el nombre completo, amoxicilina, ¿no? No puedo utilizar solamente amoxi, aunque todo el mundo sepa que amoxi se refiere a la amoxicilina. En fármacos de liberación modificada, incluir el tipo de liberación. Hay medicamentos que, bueno, la liberación modificada se refiere a cuando la tecnología con la cual se fabrica le confiere algunas propiedades para que se libere de una forma distinta. Es decir, las tabletas que dicen que tienen una capa entérica tienen una cubierta que es resistente a la acidez del estómago, entonces la tabletita pasa completa y hasta que llega a un medio alcalino como es el intestino, comienza esa cubierta a degradarse y libera el medicamento. Pero también hay algunas que son tabletas de liberación prolongada, cápsulas de liberación prolongada, liberación extendida, liberación sostenida, tienen diferentes tipos de nombre. También allí se tiene que asegurar que en las notas pongamos que se trata de ese tipo de liberación para no estar cayendo en errores. No utilizar símbolos químicos ni siglas que se utilicen en medicamentos en ensayos clínicos. A veces, antes de que un medicamento tenga su nombre, le dan un nombre interno, ¿no? Por decir, a lo mejor un producto de Merck en un estudio de investigación se llama MK499. Y ese medicamento MK499 no lo podemos poner así en ningún tipo de nota médica. Deberíamos ya utilizar el medicamento que le hayan dado, a lo mejor, no sé, se me ocurre propafenona, ¿no? Aunque no sea, digamos, ese es un nombre de ensayo clínico, pero debemos utilizar ya la denominación genérica. Y bueno, tenemos que utilizar un sistema métrico internacional conocido, números arábigos, no podemos utilizar números romanos para decir 1 o 5 tabletas. La receta debe de contener toda la información que ya vimos en un principio. La dosis, en el caso de los niños, pues, tiene que ser de acuerdo a su peso o algún otro tipo de fórmula para este tipo de paciente. Debemos de expresar la dosis de las formulaciones, confirmar el volumen que tiene cada producto y cuánto vamos a administrar de ese volumen. El volumen siempre lo vamos a administrar en mililitros y no debemos de utilizar tanto los decimales o las fracciones, o sea, de poner media tableta, no vamos a poner 1 diagonal 2, o sea, lo correcto es escribir media tableta,
porque ese 1/2 puede confundirse con 1, o puede confundirse con 2, o puede confundirse de 1 a 2, o con 12 tabletas, y vayan ustedes a saber lo que va a suceder si se administran esas tabletas, ¿no? No utilizar ceros después de una coma, ni utilizar los, delante de una coma. Y bueno, este tipo a veces ponemos así, amoxicilina, tabletas de 500 miligramos, una, ¿no? Y no sabemos si el paciente puede comprender esas indicaciones o el mismo personal. Entonces hay que poner cada 8 horas o 3 veces al día, etcétera, ¿no? Y bueno, aquí vienen algunos ejemplos. Ahorita ya no nos vamos a detener tanto en esto, pero lo que quiero que entiendan ustedes es precisamente que hay tantas posibilidades en las que nosotros nos equivoquemos, que bien vale la pena que seamos muy acertados en lo que vayamos a hacer. Y aquí vienen algunos ejemplos de algunas abreviaturas y términos que sí son aceptados internacionalmente y que nos pueden ser útiles. No todos aplican a nuestro país porque hay algunas otras unidades de medidas que no utilizamos aquí. Pero sí hay algunas que son frecuentes, por ejemplo las gotas, GTS, gramos, G, litros. Bueno, aquí nos indican que lo correcto es escribir litros. Microgramo, aunque MCG es una forma de abreviar microgramo, se prefiere que solamente sea microgramo en la palabra completa, porque puede confundirse con miligramo y estaremos dando una dosis mucho más alta que la relacionada a unos microgramos. Esto también es bien común, sobre todo cuando estamos manejando soluciones intravenosas y nos dicen, ¿sabes? Agrégale tantos miliequivalentes de potasio, tantos miliequivalentes de sodio, tantos miliequivalentes de bicarbonato. Entonces, esta expresión es muy común. Miligramos, mg, mililitros, ml, son muy comunes, ya las vieron ustedes en la receta. Todas las tabletas se expresan en miligramos, muchas de ellas. Mililitros, pues bueno, los volúmenes cuando estamos administrando soluciones o suspensiones. Milimoles, bueno, ya es una unidad de medida muy pequeña y esto casi se va a usar ya cuando calculemos infusiones. Porcentaje, kilo, unidades internacionales también se prefiere que se escriba unidades internacionales porque UI se podría también malinterpretar, ¿no? Y esto está relacionado a las formas farmacéuticas, cápsula, cap o caps, comprimido, comp, crema, efervescente, efer. Ok, algunas de ellas a lo mejor podrían causar confusión. Grajea, GG, porque se parece mucho a la de gotas, GTS, entonces hay que ser cuidadosos con el tipo de abreviaturas que tengamos. Jarabe, JVE, eso sí es muy, JVE es común. Sol para solución. Y las frecuencias de dosis, bueno, aquí por ejemplo, casi no utilizamos esto del DECOSE, ¿no? Que es desayuno, comida y cena. Es más común que encontremos cada 8 horas que se indique ahí antes o después de los alimentos, ¿no? Eso para la frecuencia de los alimentos, que es esta expresión aquí que dice cada 6 horas, pues es la forma más común que van a observar en las indicaciones médicas. Pues la vía de administración, hay algunas que no, bueno, por ejemplo ya veíamos aquí inhalatoria, INH, bueno, pues son 3 letras que aparecen en esta palabra, entonces no hay algo que se le parezca. Pero vean, intramuscular, si utilizamos bien comúnmente IM, intramuscular, IV para intravenoso, NEB, nebulización, VO, oral, en otras nomenclaturas, por ejemplo, las inglesas, utilizan PO, que quiere decir PEOS, que es por la boca o vía oral, rectal, la que vimos hace un momento, SNG de sonda nasogástrica, aquí viene otra sonda nasoyeyunal, etcétera. Pero vean cómo, por ejemplo, aquí ellos dicen subcutáneo, que no se abrevie, que no pongamos SC, eso les digo, por ejemplo, este documento es de España. Sublingual, no poner SL, sino poner sublingual completo, ¿no?
Y ahí van a ver otras abreviaturas, por ejemplo, estas son vacunas, ya sabemos, bueno, aquí está como DTP, pero nosotros la nombramos como DPT, ya, que quiere decir difteria, tosferina y tétanos acelular. Y tenemos, por ejemplo, aquí nosotros la triple viral la ponemos como SRP. Entonces vean cómo sí cambian algunos tipos de abreviaturas, ¿vale? Y esto se refería con que, por ejemplo, los medicamentos no deben de abreviarse ni utilizar esas expresiones, aunque sean así muy específicas. Por ejemplo, este medicamento que se utiliza en oncología, 5-fluoruracilo, se abrevia, ¿no?, en documentos técnicos, artículos médicos como 5FU o 5FU sin guión, pero no debería de nombrarse así, sino dice aquí las recomendaciones, utilizar el nombre completo. 6MP con guión, significado 6-mercaptopurina, y dice que mejor se agregue completo para que no se confunda con metilprednisolona, ¿no? Casi todos estos medicamentos son usados en oncología, vean, ¿no? O sea, entre todas estas abreviaturas, imagínense que no tuviéramos esta columna que nos aclare de qué se trata. Si vemos en un expediente que está indicado SPT1, no vamos a saber que se refieren a irinotecan. O sea, y esto, por ejemplo, FK506 es el nombre interno que se le dio a tacrolimus, que es un medicamento inmunosupresor que se utiliza en trasplantes. No podemos utilizar FK506, aunque si ustedes revisan artículos científicos, se refieren como FK506, pero bueno, eso no debería de utilizarse, ¿no? Vean aquí otro tipo de medicamentos antivirales, y entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Miren aquí, por ejemplo, otros medicamentos comunes. AAS, ácido acetil salicílico. En el inglés se escribe ASA, ¿no? Cuando quieren abreviar la aspirina, de acetil salicylic acid, ¿no? Pero si nosotros ponemos ASA, porque a lo mejor lo vimos en algún artículo, lo podemos confundir con el primero, que es 5-ASA, pero no tiene nada que ver con la aspirina. Dice 5-aminosalicílico. Y dice aquí utiliza el nombre completo para evitar la confusión con 5 tabletas de aspirina, ¿no? Entonces, así de a lo mejor fácil podemos equivocarnos, ¿no? A lo mejor no es nuestra intención cometer esos errores, pero así de pronto podemos caer en ese tipo de error, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos estas expresiones. Esta es una letra griega que se llama mu, esta como M cursiva. Es una letra griega que se llama mu y que va después por una letra normal, que es la G, y el significado es microgramo. Pero si ustedes, todos tenemos diferente manera de escribir las letras, y quizá alguien que lo vea no va a pensar que se trata de microgramos y va a administrar miligramos y va a administrar una dosis mucho mayor a la que se estaba proponiendo, ¿no? Entonces aquí otras unidades, por ejemplo dice aquí la L, que representa los litros, que mejor escribamos la palabra completa. La G se puede confundir con gramos, y mejor, si nos referimos a las gotas, escribir la abreviatura GTS, o definitivamente escribir gotas completo, ¿no? Y hay otras nomenclaturas respecto a la administración de los medicamentos. No la utilizamos aquí en México, y ustedes ven, por ejemplo, estas QD, BID, D, DSC, QOD, OD, etcétera. Son nomenclaturas latinas, pero, y que bueno, en Estados Unidos sí son bien comunes, ¿no? Y esto quiere decir cada 24 horas o cada día, diariamente. BID son 2 veces al día, cada 12 horas, pero aquí en México no las utilizamos, entonces no tiene mucho caso que las veamos y las queramos aprender. Bueno, y volvemos otra vez a medicamentos que tienen un sonido o un aspecto similar. Aquí quiero hacer una pequeña pausa para que alguien me diga si sabe qué son los medicamentos LASA
Creo que ya lo habíamos hablado la otra vez, pero si quieren recordarme a qué nos referimos con los medicamentos LASA. Son los que eran errores de medicación, ¿no? Ajá, pero LASA son precisamente es una abreviatura, un acrónimo en inglés, pero bueno, no sé si conozcas el significado de esa palabra LASA al español. Son que se parecen físicamente, ¿no, maestro? No, su nombre suenan parecidos. Exactamente. El LASA viene del inglés look alike y sound alike. La primera parte, que look alike, es que se parecen a la vista, se parecen, ¿no? O se miran parecido. Y el sound alike quiere decir que suena parecido, ¿no? Entonces, ya veíamos en la clase pasada algunos ejemplos de algunos medicamentos que nada más así de primera impresión se trataba de lo mismo. ¿Por qué? Porque la ampolleta era gris, metálica, con capuchón gris y tenían un émbolo amarillo y para mí era exactamente lo mismo, ¿no? Pero definitivamente no se trataba del mismo producto y ese es un típico ejemplo de lo que es el look alike. Y el sound alike es los que suenan parecidos, los que se escuchan semejantes, y allí podríamos, si recibimos sobre todo una indicación verbal, vamos a enfrentarnos a este tipo de situación. Entonces, los medicamentos LASA, quiere decir esto, look alike y sound alike, que quiere decir que son aquellos que tienen un aspecto o que suenan muy similares, ¿no? Muy semejantes, y que si no estamos perfectamente atentos a esa indicación, nos vamos a cometer un error. Y bueno, vean ustedes que pues, lamentablemente los errores de medicación pues, pueden derivarse en situaciones tan graves como la muerte de un paciente. Este es un documento que también lo voy a subir allá a Blackboard para que lo puedan consultar. Es un boletín que emitió el gobierno de la Ciudad de México, en donde hacen un análisis precisamente de todos los errores de la medicación derivados a partir de este tipo de medicamentos LASA, y ya nos describe, bueno, de qué se trata. Y lo importante de este documento es que ustedes puedan también tener una fuente de donde puedan consultar, bueno, a qué se refiere ese tipo de medicamentos y los ejemplos a los que nos podemos enfrentar, y que también sepan que el sector salud, hablábamos de que hay un compendio de medicamentos que se utilizan de manera regular dentro de las instituciones públicas, y que hay una forma precisamente de nosotros poder evitar errores en estos medicamentos LASA. Entonces dice que los factores que pueden causar un error relacionados a este producto es que tengan un envasado muy semejante con el principio activo, pero que tengan diferente concentración. Les digo, cada laboratorio va a tener su arte en sus cajas, en sus frascos, y pues, los dos tienen amoxicilina, los dos se administran por vía oral, pero resulta que hay amoxicilinas de 250 miligramos en 5 mililitros, de 500 miligramos en 5 mililitros, de 125 en 5 mililitros. Entonces, eso nos puede llevar a un error si no verificamos la concentración de ese producto. La similitud fonética y ortográfica del nombre comercial, bueno, pues aquí por ejemplo nos dan este ejemplo. Desaler, del laboratorio Formenton, y Exaler contienen desloratadina, o sea, son dos medicamentos diferentes, ¿no? Desaler y Exaler, ¿no? O sea, el que no me puso atención va a escuchar nada más el aler, ¿no? Y nos dice que en el caso de la CEDESA, Secretaría de Salud, dice, por normatividad no se emplea el nombre comercial de la prescripción. Esto ya lo hablábamos desde la sesión anterior. Solamente debemos de utilizar el medicamento genérico precisamente para evitar ese tipo de situaciones. Y también tenemos la similitud fonética y ortográfica del nombre comercial con distintos principios activos. Por ejemplo, dice aquí Ponstil, que contiene ácido mefenámico, que también es un inmunosupresor, y Ponstin, que contiene ibuprofeno.
Los dos pertenecen a un laboratorio que se llama ELEA, y si se dan cuenta, Ponstil y Ponstin, lo único que hace la diferencia es la L final o la N final, pero lo que contienen es completamente diferente. Por un lado, tenemos un antiinflamatorio no esteroideo como el ibuprofeno, que vamos a usarlo para procesos dolorosos, inflamatorios o fiebre. Pero por el otro lado tenemos un producto que contiene ácido mefenámico, es un medicamento inmunosupresor y que si lo administramos a un paciente le vamos a romper todas sus defensas y lo vamos a exponer a tener reacciones sobre infecciones oportunistas, ¿no? Bueno, tenemos medicamentos con nombres comerciales que son idénticos, muy parecidos con el producto, la sustancia activa, como por ejemplo bioxilina, contiene amoxicilina, entonces dense cuenta que termina el xilina respecto a la denominación genérica y distintiva. Bioxilina plus, que es lo mismo, amoxicilina, pero la combinación típica con ácido clavulánico, que es otro tipo de antibiótico para bacterias que son resistentes a antibióticos beta-lactámicos. Pertenece a un laboratorio que se llama Nortia, y nos habla aquí, por ejemplo, otro caso que es Frenaler, que contiene desloratadina, que es un antihistamínico, y Frenaler F, que contiene desloratadina también, pero es una formulación sublingual, los dos del laboratorio Roemers, ¿no? Nombres comerciales idénticos con distintas sustancias activas, dice aquí, por ejemplo, Aldorón, que contiene nimesulida, que es otro antiinflamatorio no esteroideo, y Aldorón NF, que contiene diclofenaco sódico. Los dos pertenecen a un laboratorio que se llama IVAX, pero se dan cuenta que, como en el ejemplo anterior, por lo menos aquí bioxilina y bioxilina plus contienen las dos amoxicilina, pero el plus tiene el ácido clavulánico. Pero en este caso no, o sea, Aldorón solito y Aldorón NF, uno podríamos pensar, bueno, si el primero tiene nimesulida, a lo mejor Aldorón NF tiene nimesulida más otra cosa o en otro tipo de presentación, y no, tiene diclofenaco. Entonces, sí los dos van a aliviar el dolor, sí los dos van a desinflamar, pero son compuestos completamente diferentes, ¿no? Entonces, vean cómo hasta los propios laboratorios tienen esas situaciones que nos pueden llevar a errores. Y también hay medicamentos que tienen semejanza, ¿no?, en sus denominaciones genéricas, como por ejemplo dice aquí valaciclovir con valganciclovir, los dos son antivirales, pero son para indicaciones diferentes. Tamoxifen con tenoxicam se parecen un poquito en la escritura, entonces si no tenemos una letra legible nos vamos a equivocar con esos productos. Pero también tenemos factores que están relacionados al factor humano, ¿no? Y pues ya hablábamos de que pues si no tenemos la competencia, si no tenemos la formación, el conocimiento, si no tenemos un conocimiento sólido, ¿no?, en farmacoterapia, en nombres comerciales, si estamos sobrecargados de trabajo, si estamos estresados, si estamos distraídos, si hay mucho ruido, si estamos bajo presión, estamos en un escenario de urgencias, es nuestra primera guardia, es nuestro primer empleo, todo eso se puede agregar para equivocarnos, ¿no? Si nos enfrentamos a pacientes con polimedicación, sí, cuando, como leíamos la vez pasada, si no hay una inducción a nuestro puesto, una capacitación previa, pues bueno, nos vamos a equivocar quizá muchas ocasiones, ¿no? Y pues bueno, aquí precisamente este documento nos dice que en Reino Unido se han generado algunas recomendaciones, nos da básicamente las mismas que leímos en el documento pasado. Y aquí nos dice, por ejemplo, unidad, que debemos escribir unidad y no utilizar la U, porque precisamente esa U la podemos cerrar y dejarla como una O, que parezca una V y que no sepamos ni siquiera qué hacer, ¿no? Un miligramo, pues se prefiere poner la unidad sin decimales, poner 1 y no utilizar el 1.0, porque si no ponemos bien ese punto, podrían administrarse 10 miligramos y dar 10 veces la dosis, ¿no? Y el punto 25 es preferible poner el 0.25 miligramos o 250 miligramos, porque ya haciendo la conversión vamos a saber que es una dosis muy baja, porque si ponemos 0.25 sin el 0, que
que le antecede, vamos a administrar quizá erróneamente 25 miligramos y va a ser una cantidad impresionantemente mayor. Por ejemplo, ahí de a lo mejor digoxina y llevar a un paciente a una intoxicación digitálica, que es algo también bastante serio que vamos a ver en la sesión de medicamentos cardiovasculares. Y bueno, pues ya otra vez insistiendo, nuestra letra tiene que ser muy legible para no llegar a esos errores. Y pues hay, les digo, todos estos listados de medicamentos, miren, esto ya los podemos consultar, pertenecen al cuadro básico de medicamentos y vienen diferentes grupos terapéuticos y su clave del cuadro básico de insumos y medicamentos. Y como, por ejemplo, aquí el ácido fólico y el ácido folínico no son definitivamente lo mismo y podríamos equivocarnos allí, ¿no? Alprazolam, lorazepam, también, o sea, los dos son medicamentos benzodiazepínicos, pero tienen propiedades farmacocinéticas distintas, ¿no? Aunque sean básicamente la misma farmacodinamia, son diferentes procesos, ¿no? Ciclofosfamida, ciclosporina, se parecen, cisplatino, carboplatino, se parecen, clobazam, clonazepam, se parecen, daunorubicina con doxorubicina, o sea, se parecen muchísimo, ¿no? Daunorubicina y darubicina, o sea, como si no tuviéramos suficiente con dos muy semejantes, pues nos meten un tercero más, ¿no? Difenidramina, dimenidrato, no suenan igual, pero así de reojo podemos confundirnos con el ingrediente. Dobutamina, dopamina, efedrina, epinefrina, hidralacina, hidroxicina, ¿no? Vean, levetiracetam, lamotrigina, levetiracetam, levocarnitina, levofloxacino, levetiracetam. O sea, aquí nada que ver, ¿no? Levofloxacino, por ejemplo, es un antibiótico de tipo quinolona, fluoroquinolonas, y levetiracetam es un medicamento utilizado en neurología, ¿no? Como un medicamento antiepiléptico, ¿no? Levotiroxina y lamotrigina. Levotiroxina, pues es un medicamento, es una hormona tiroidea, entonces nada que ver con sistema nervioso central, ¿no? Entonces, consulten esta lista, es para que ustedes vayan familiarizándose también con los medicamentos que van necesariamente a conocer durante sus prácticas y ya en su ejercicio profesional. Y pues vale la pena que desde ahora ya vayan teniendo esa precaución de siempre verificar el nombre, siempre verificar el nombre. Deben de asegurarse de que lo que están haciendo es lo correcto. Si tienen ustedes al menos una duda en cualquiera de esos elementos que hemos visto, lo mejor es no administrar el medicamento. No lo vamos a hacer por simple precaución. Y este documento que tengo aquí, si no lo tienen, también se los voy a compartir. Son una serie de estándares para la formación de profesionales de enfermería. Son 40 estándares y uno de ellos que tenía aquí en pantalla era un estándar relacionado con la administración de medicamentos. Y es básicamente esto que hemos visto, es todo lo mismo, pero para que sepan cómo hay un interés, ¿no?, de las autoridades de salud, de instituciones académicas, de diferentes organismos internacionales para reducir la ocurrencia de errores de medicación. Entonces, ustedes, como nosotros médicos, como cualquier otro profesionista de la salud, pues tenemos esa obligación de tener una formación bien dirigida a reducir este tipo de errores. Vamos a ver estos dos videos. Quiero que pongan atención, ¿no? Y la tarea va a ser esta, ¿no? Vamos ahorita solamente a ver los dos videos y ya después con más calma los vuelven a revisar, y la tarea va a ser que ustedes puedan identificar los errores de medicación o las causas que podrían conducir a un error de medicación, en qué fallaron estos profesionistas que están aquí en pantalla, y pues vamos a ver qué tan profundo fue su observación y el aprendizaje de estos temas. Voy a adelantar un poco porque
un poquito larga la introducción. Profe, no se escucha el video.
Hola de nuevo. ¿Qué creen? Que no me di cuenta que no se escuchó. Bueno, pues ya pasaron los dos videos y no me di cuenta y luego para acabarla cerré la ventana. Una disculpa, pero lo que sí, les voy a dejar finalmente los videos. Yo creía que los pudiéramos nada más ver. Ya los miran con calma y ya les voy a pasar también la rúbrica de cómo entregar este trabajo, este ejercicio, para que ustedes puedan describir, les digo, todos los factores que podrían conducirnos a un error de medicación. No se preocupen ahorita, si no los vemos, pues ya tendrán la oportunidad de hacerlo con un poco más de calma. Y pues bueno, de esta manera pues es que cubrimos estos temas relacionados a todo lo de errores de medicación y las precauciones que debemos de tener sobre la marcha. Igual vamos a hacer algunos ejercicios que nos permitan reforzar estos conocimientos. Si se dan cuenta, mucho es de precisamente tener cierta lógica, ¿no?, entre lo que tenemos que hacer en determinadas circunstancias, pero cuando estamos en un escenario quizá desfavorable, omitimos muchas de estas situaciones y podemos, les digo, estar en una situación en donde decidamos de manera muy rápida, muy pues inmediata, sin habernos detenido de verificar cada uno de estos correctos y asegurarnos que estamos, valga la expresión, haciendo lo correcto en cuanto a la administración de los medicamentos. Entonces, así es, chicos. No sé si hay alguna duda respecto a estos temas que vimos el día de hoy, algo que no haya quedado claro. ¿No? No, profe, todo bien. Ok, bueno, pues si no hay dudas, entonces pues damos por finalizada esta sesión. Les agradezco a todos su atención, pues aquellos errores técnicos, pero los documentos ya más tarde o durante la noche los subo a Blackboard para que los tengan ahí disponibles y seguimos abiertos a cualquier duda o inquietud que tengan. ¿Sale? Bueno, pues les agradezco mucho y cualquier información, pues ahí les voy a estar también poniendo algunos anuncios para que los vayan checando y consultando en Blackboard. Ok, chicos, pues muchas gracias, que pasen muy buenas noches, hasta pronto. Gracias, profe. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe, nos vemos.